Les damos la bienvenida a nuestro espacio derechocrítico.es, siempre con Salvador Meléndez y Julio Oseguera. Y en esta ocasión, como en muchas otras oportunidades, tenemos un invitado de lujo, Miguel Ángel Flores Durell, quien es abogado penalista, graduado de la Universidad Nacional, tiene un posgrado en Derecho Procesal Penal, es catedrático universitario, ha tenido una amplia trayectoria, tanto fungiendo como fiscal de unidades especializadas y también siendo litigante de casos emblemáticos, y es catedrático también en diferentes niveles universitarios. Y actualmente está desarrollando las maestrías de Derecho Probatorio en Procesal Penal en la Universidad de Barcelona y en Derechos Fundamentales en la Universidad Carlos III de Madrid. Y este día vamos a desarrollar... Y Julio, magistrado de la Sala de lo Penal de la Corte Suprema de Justicia. Y en ese contexto vamos a desarrollar el tema de técnicas de oralidad en el derecho penal. Y recordar además que este video podrá ser visionado también en las redes sociales de la revista Derecho y Negocios. Bienvenido, Miguel Ángel. Muchas gracias, muy amable. Gracias por la invitación. Gracias. Salvador y Julio. Encantado. Es un gusto estar aquí para mí. Excelente. Y bueno, en ese contexto vamos a introducirnos en el tema. Y lo primero que quisiéramos preguntarte es, ¿cuál es la estructura que tiene el derecho penal, el derecho procesal penal, y cuáles son también sus fines? El proceso penal, digamos, tiene una estructura de 3 audiencias de manera, digamos, ordinaria, que es la inicial, la preliminar y la vista pública. Existen otras audiencias que se llaman audiencias provocadas, como las audiencias especiales de revisión de medida, de nulidades, etc. Cada una de las audiencias tiene una finalidad. Por ejemplo, en la inicial se discute la apariencia de buen derecho y la evidencia de arraigos sociales, es decir, documentos que hagan pensar al juez que la persona que tiene enfrente tiene su vida hecha en este país y que no forzosamente detenida puede estar sometida al proceso. En la preliminar ya ha transcurrido una etapa de instrucción, por lo tanto ya se ha recaudado prueba, y lo que se hace es discutir un dictamen final, que puede ser una acusación, un sobreseimiento, etc., y delimitar el objeto eventual del debate si se va a juicio y la prueba pertinente y conducente a demostrar la verdad, que es la finalidad del proceso penal, o la aproximación a la verdad. Ok, bueno, Miguel, ya entrando propiamente en el tema, nosotros pues tenemos cierta experiencia procesal en lo administrativo, civil, mercantil, ¿verdad? Claro. No es la expertise el derecho penal, sin embargo es un placer tener a alguien tan connotado en el conocimiento penal y el gremio que siempre nos pide traer a los mejores. Y qué mejor que tú estés aquí. Muchas gracias por esas palabras. Ok, ¿cuáles, Miguel, las técnicas precisas en el caso de la oralidad en el proceso penal, en el tema, por ejemplo, de objeciones, interrogatorios, sí, el tema del interrogatorio directo, el contra y demás? Las técnicas de oralidad propias del juicio administrativo son exactamente esas: el alegato inicial o presentación del caso, las objeciones o técnicas de discusiones probatorias, el interrogatorio directo, que es el primer interrogatorio que se le hace a un testigo por parte de quien lo presentó, el contrainterrogatorio, si hay necesidad de hacer un redirecto, nace la posibilidad de hacer un recontrainterrogatorio, un alegato de cierre. Digamos que la parte que concentra mayor dosis de oralidad es la vista pública. Es la vista pública porque se examinan testigos, porque se evalúa prueba. Para el éxito o el fracaso de un proceso penal, para mi gusto, es indispensable la preparación del testigo. La preparación del testigo es fundamental. Preparar significa ambientarlo a una situación en ocasiones a la que no está acostumbrado. Si no es un testigo de gobierno, pues si no es un perito, si no es un personal seccionado en la DAN, digamos que es un testigo casual, hay que ambientarlo incluso en cómo sentarse, en cómo dirigirse a las partes, hay que conocer cómo habla para adaptarte tú a su lenguaje, etcétera, etcétera. Eso podría decir. En ese contexto, si bien ya un poco lo mencionabas, la audiencia de sentencia es la que reviste una mayor carga de oralidad, los otros componentes del procedimiento, del proceso, también tienen algún uso de estas técnicas, pero claro, esto se concentra sobre todo en la audiencia de sentencia. En la audiencia de vista pública es donde hay mayor dosis de oralidad, diría yo. No quiere decir que el proceso no sea oral, porque en la audiencia inicial también se discute el requerimiento fiscal, que es el diagnóstico de las diligencias iniciales de investigación. En la preliminar se discute toda la fase de instrucción.
y siempre de manera verbal. Ok, bien, digamos, siempre nosotros aquí, para el gremio, pues, tenemos aquel corazoncito, pues, que nos lleva a reflexionar sobre cuáles son los errores típicos que cometen los litigantes, digamos, en la vista pública. Bueno, los que yo he podido advertir en mi trayectoria tienen que ver con hacer preguntas de más, por ejemplo. Digamos que hay macroprocesos, ¿verdad? Hay muchos imputados. Y resulta que el coimputado o criteriado, como se le quiera llamar, al traidor, empieza a delatar uno por uno, digamos, a las personas que se dicen están en conflicto con la ley penal. Entonces, un error común que yo he notado es que en ocasiones no mencionan a determinado imputado. Y el defensor de ese imputado pregunta respecto al comportamiento de él, y eso provoca que lo incrimine el mismo defensor. Ese es un error típico que yo noto. Otro error que podría mencionar es el hecho de que a veces se realizan objeciones en la fase de acreditación del testigo, y para mi gusto es innecesario realizar objeciones en esa etapa del proceso, porque la objeción tiene un fin: evitar que una evidencia perjudicial ingrese y que también se conserve para fines impugnativos el rechazo que se hace en el momento. Entonces no le veo mayor sentido estar objetando por objetar cuando se está presentando al testigo, sobre todo cuando se trata, por ejemplo, de un perito, que ya la calidad habilitante ha sido acreditada en el proceso, por eso es perito, por eso llegó a juicio. No preparar a los testigos. A veces los fiscales, por la carga de trabajo que tienen, no les queda tiempo de platicar con el testigo, y a la hora de acreditar el hecho tienen problemas, precisamente porque no han tenido familiaridad con el testigo. No preparar el caso antes de ir a juicio, no ser humildes, porque nosotros somos abogados, nosotros no somos psicólogos, no somos psiquiatras. Entonces lo correcto es que nos informemos antes de preguntarles a los especialistas en juicios. En los casos de lavado de dinero activo he notado con bastante frecuencia errores de ese tipo, porque declaran especialistas. Entonces hay dificultad para examinar a los especialistas. De ahí la importancia de la preparación del testigo antes del juicio, tanto del fiscal como la defensa técnica, o del apoderado, o del querellante, de acuerdo a la función que tú estés realizando en el proceso. Ahí vemos varios elementos clave, realmente, que puede ser que caigamos nosotros en la trampa por la rapidez, porque no tenemos el tiempo, porque hay una carga de trabajo, el no dedicarle suficiente tiempo a estos espacios, ¿no? La preparación, tanto personal como del resto de personas que nos van a estar acompañando durante el proceso. Para eso van a ser como unos llamados de atención bien importantes, bien claves, que estamos recibiendo en este punto. Pero además de estos errores, valdría la pena también pensar cuáles podrían ser las mayores recomendaciones que pudiéramos dar a los colegas litigantes para lograr el éxito, tanto del proceso penal y especialmente de la vista pública. Lo más importante es conocer el caso. Antes de ir a vista pública, preparar a los testigos. Preparar no significa inducir a mentir, preparar significa familiarizarlos con lo que va a ocurrir, sobre todo en los casos donde hay menores, por ejemplo. Saber tener una estructura en el contrainterrogatorio. La técnica de oralidad propia del juicio adversativo más difícil para mi gusto de manejar es el contrainterrogatorio, que tiene como finalidad lesionar la credibilidad del testigo como persona, a Miguel Ángel Flores Durel, y lesionar la credibilidad del contenido de su dicho. Entonces, si no se lleva un orden, si no se lleva un objetivo, si no se tiene un propósito al momento de realizar el contrainterrogatorio, en ocasiones es mejor no hacerlo. Esa podría ser, digamos, una fórmula de éxito. Preparar el caso, familiarizarse con el caso, familiarizar a los testigos con el caso, preparar bien a los testigos, estudiar las habilidades de cada quien. Por ejemplo, nosotros tres somos abogados. Tú puedes tener más habilidad que mi persona para objetar. Entonces yo, respetando tu capacidad, al preparar el caso, decidimos nosotros de que tú vas a objetar. Salvador puede tener más habilidad
hacer un diagnóstico final de toda la prueba, un análisis final o una presentación del caso. Entonces dejamos que Salvador sea quien se ocupe de eso. Yo puedo tener la habilidad de hacer un buen interrogatorio directo, entonces ustedes me permiten a mí hacerlo, saber distribuir funciones cuando se trabaja en equipo en materia penal, más que todo en estos tiempos donde se están dando macroprocesos, es decir, procesos con un sinnúmero de imputados. Excelente. Y de imputaciones también. Excelente, Miguel. Eso es fundamental. Realmente se aplica para todas las áreas del derecho procesal, ¿verdad? Claro. No importa si es civil, mercantil, laboral, es estudiar y familiarizarse con los casos. Pero precisamente para la preparación, Miguel, queríamos preguntarte algo que siempre subyace en todas las entrevistas, ¿verdad? Con especialistas, y es el tema de la responsabilidad del gremio, ¿verdad? De las asociaciones de abogados, ¿verdad? Con respecto al tema de capacitación y también, de alguna manera, el tema del CNJ, ¿verdad? Sí. El tema de la capacitación y lo que también puede hacer la misma Corte Suprema de Justicia. Te Claro. dejamos abierta ahí la pregunta, ¿verdad? Para que podamos saber tu opinión sobre el tema de capacitación, ¿no? Y la responsabilidad de los abogados de buscar, ¿verdad? Esa guía para poder solventar un proceso penal, en este caso, con eficiencia. Bueno, yo podría decirte que la capacitación es indispensable y que nunca finaliza, ¿verdad? Agradezco a muchas asociaciones, yo he tenido oportunidad de dar algunas capacitaciones en diferentes asociaciones del país y sí he descubierto que sirve de mucho interactuar con colegas porque cada quien cuenta sus experiencias y de ahí se va aprendiendo, ¿verdad? El Consejo Nacional de la Judicatura, creo que permanentemente hay gente muy valiosa ahí, como Santos Guerra, se preocupa por realizar capacitaciones sistemáticamente. La misma Corte Suprema de Justicia realiza a través de un departamento capacitaciones muy importantes. En ese sentido considero que las capacitaciones son indispensables y que todas las asociaciones de abogados deberían de promover más las capacitaciones, no solo salir en épocas electorales, ¿verdad? Electorales de Alguien quiere ser magistrado y entonces desde hoy me he convertido en capacitador, ¿verdad? O hoy regalo libros, hoy hago esto, yo soy buena gente. No debería de ser así, ¿verdad? Lo correcto es que sea la educación, la capacitación permanente, sistemática, metódica. Excelente, realmente que hemos tenido un vuelo de pájaro, ¿verdad? De lo que puede ser relevante, clave, ¿verdad? Para el éxito de una litigación, de llevar un proceso penal, pero han sido alfileres, ¿verdad? Casi cortadas del bisturí, ¿verdad? Del bisturí de cirujano especialista. Así que con esto no nos queda más que agradecerte, Miguel Ángel, Al contrario, por este tiempo. Muchas gracias por tenerme en cuenta. Esta es tu casa, ¿verdad? Nos gustaría saber cómo podemos encontrarte también en redes sociales. Sabemos que hay también un trabajo de divulgación importante que estás haciendo en diferentes medios. Y bueno, colocarte derechocrítico.sb como parte de tu casa. Muchísimas gracias. Y sí, Miguel Ángel Flores Durel, aparezco en redes sociales, así como es mi nombre. Ok. Y muchas gracias por tenerme en cuenta. No, por supuesto, para nosotros es un placer, ¿verdad? Y es un honor, realmente, ¿verdad? Por tu trayectoria, tu capacidad, amigos, él es un ejemplo de que nunca terminamos de aprender. Está cursando 2 maestrías, ¿verdad? Uno en la Universidad de Barcelona y otro en la Carlos III de Madrid, a la misma vez. Para mí es una locura eso, pero ella tiene el amor por el conocimiento y es un ejemplo para todos nosotros. Así que Miguel, derechocrítico.sb es tu casa. Gracias. Y si te ha gustado la experiencia, pues las puertas están abiertas para una próxima oportunidad. Muchas gracias, muy amable. Otros temas, ¿verdad? Sobre el derecho penal y procesal penal. Claro, con mucho gusto. Excelente. Muchísimas gracias. Un placer. El placer es mío. El placer es mío. Y como siempre, pues no nos queda más que recomendarles: ejerzan con honor y fórmense con pasión. Y terminamos los videos recordando al gran Maquiavelo, ¿verdad? No confundir el ser con el deber ser. Gracias y bendiciones totales. Para servirles.